Bienvenidos a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia de la doctora Fanny Márquez. En breve conversaremos con ella. Descubre todo lo que puedes hacer con los canales alternos Senasa. Si ingresas a la app Senasa en la opción Servicios, Solicitud, puedes realizar tus preautorizaciones médicas desde cualquier lugar. Y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud, también lo puedes hacer desde casa, ya sea en la oficina virtual www.arssenasa.gov.do o desde la app. Senasa, nuestro compromiso. Como dije anteriormente, contamos con la presencia de la doctora Fanny Márquez. Doctora, ya yo ni la voy a presentar porque usted es parte de la familia. Así es, Jessica, muchísimas gracias por la invitación. Doctora, y vamos a tocar un tema que de verdad para mí es la primera vez que lo escucho, el anthrax. ¿En qué consiste el anthrax, doctora? Tú sabes que el anthrax es básicamente una enfermedad ocupacional. Y en estos días hubo como una alerta, una alarma, sí, que las autoridades han dicho que es una falsa alarma de que había un brote de anthrax en Haití, que es nuestro país vecino. Sí. Y luego de ahí se ha armado un revuelo de que si estamos en riesgo, de qué tenemos que hacer. Actualmente las autoridades dicen que no hay nada confirmado, o sea, no hay brotes. El anthrax es una enfermedad ocupacional causada por una bacteria. ¿Qué sucede con eso? Que cuando escuchamos anthrax nos asustamos porque es una enfermedad que en los años 2000 por ahí hubo un tema en Estados Unidos de que se hicieron atentados terroristas con este... recordé. Sí, que se enviaron unas cartas contaminadas, entonces incluso algunos funcionarios fallecieron aún con tratamiento por esta enfermedad, que es una enfermedad bacteriana causada por un bacillus, el Bacillus anthracis se llama. Pero ¿qué sucede con eso? Que regularmente el anthrax tiene 3 presentaciones básicas, que es la presentación cutánea, que es la más frecuente, que es una lesión en la piel, en donde la persona inicialmente se forman pápulas, luego en los 2 o 3 días esto como que se seca, forma una costra, pero regularmente la evolución es satisfactoria, no, hay un porcentaje muy mínimo que quizá pudiera evolucionar a una enfermedad mortal. Sin embargo, hay 2 formas más, que es la forma pulmonar, que fue la que es la inhalatoria, que fue la que sucedió en ese tiempo, donde la usan como ataques bionucleares, lo envían, entonces cuando la persona inhala este bacilo, lo que hace este bacilo es que se encapsula en los macrófagos a nivel pulmonar y esto viaja hasta los órganos linfáticos y destruye el pulmón. Sobre todo el mediastino, se produce una mediastinitis y eso sí es una forma mortal. Las literaturas dicen que el 100% de las formas pulmonares son mortales. Hay otra forma que es una forma gastrointestinal, que esa se produce regularmente si ingerimos carnes contaminadas, regularmente en países de extremas pobreza. Por ejemplo, en el 2023 la OPS hicieron como una alerta epidemiológica en 5 países de África, incluidos en estos Kenia, el país Kenia, que por eso que lo están relacionando actualmente, porque sabe que en estos días vinieron de unos soldados de Kenia hacia Haití, y ya tú sabes, por ahí se han ido haciendo conjeturas de que a raíz de eso pudiera ser que se desencadenó ese brote, pero eso es muy poco probable, hay que hacer más indagaciones, más investigaciones. Sí, porque realmente el anthrax
para definirlo clásicamente, una enfermedad ocupacional, que hay una población, por ejemplo, las personas que trabajan con animales, con vacas, cerdas, ovejos, las lanas de la oveja, son personas que son susceptibles y que pueden tener este tipo de enfermedad, sobre todo la cutánea. No están exentos de las otras presentaciones, pero la cutánea en el más del 90% de los casos. Sí, pero entonces me imagino que como Haití en estos momentos se encuentra en una condición que pudiéramos decir que es una extrema pobreza, posiblemente se esté manejando, o tal vez, quizás, quién sabe, pudiera ser producto de la situación política que estén pasando también, que le estén aislando, sabrá Dios lo que está pasando. Realmente hay que indagar más, porque tampoco no lo podemos descartar, porque ellos han tenido brote de antrax. En los 90 por ahí ellos reportaron un brote que ellos mismos lo controlaron. No, en ese entonces no tuvimos casos en nuestro país, o sea que no cruzaron para acá. Entonces no se puede descartar que pueda haber un brote. Ahora, formalmente las autoridades no lo han confirmado y nosotros aquí no tenemos casos todavía confirmados. Que estén confirmados. Y en dado caso de confirmarse un caso, ¿cuáles serían las vías por las cuales se pudiera confirmar? O sea, los estudios que se le realiza al paciente. Los estudios, sí. Usted sabe que regularmente la enfermedad es una enfermedad bacteriana por un bacilo, el bacilo anthracis, ¿verdad? Los medios diagnósticos, aparte de la clínica, porque lo primero que vamos a ver es, por ejemplo, son lesiones papulosas o ampollosas que vienen en la piel. Posteriormente a esto, cuando se secan sale una costra que se pone negruzca, por eso se llama anthrax. Porque se llama también carbunco, porque se pone negra. Entonces la característica de esa es que no duele, porque hay un tipo de anthrax, por ejemplo, que es causada por un estafilococo, que esa sí duele. Entonces la del anthrax de este bacilo, esa no duele. Entonces regularmente se pueden hacer cultivos. Puede hacer cultivos de la misma lesión, se puede hacer cultivos también, por ejemplo, si un paciente que ha tenido la forma invasiva, porque aunque hay un mínimo porcentaje de que la cutánea, por ejemplo, pueda pasar a la sangre, sí se puede dar. Entonces en ese caso se hace hemocultivo y visualiza la bacteria en la sangre. Sí, y así se pudiera hacer ya el diagnóstico, tanto en la sangre como en el tejido, del mismo tejido, para nosotros dar ese caso confirmado. Sí, doctora, ¿y no pudiera pasar que a lo mejor la población lo confunda con un sarampión o con una varicela? O las llaguitas o las manifestaciones de la piel que tiene son muy diferentes. No, difícilmente lo puedan confundir, porque es una lesión única. Es una sola que sale. Una sola lesión. No es que se les riegue en todo el cuerpo. Es una lesión única y se pone negra. Como cuando salen unas quemaduras pareciera. Pero se pone negra y tiene la característica de que no duele. ¿Y qué tan contagiosa es si un paciente la posee para todas las personas que tengas alrededor? Según el CDC, te voy a mencionar 4 formas que se puede contaminar. La número 1 es un contacto directo, por ejemplo, porque ¿qué sucede con este bacilo? Que este es un bacilo formador de esporas. Entonces, cuando tenemos un bacilo formador de esporas, lo que queremos decir es que en el medio ambiente puede vivir mucho tiempo. Por eso es que puede viajar, se puede enviar y no se va a morir, porque aguanta mucho a los cambios de temperatura. No se muere. Tú lo puedes mandar a kilómetros y él va a llegar. En el suelo vive muchos años, puede vivir años y años y no se va a morir, porque tiene esa protección. Una espora es como una cápsula que protege a la bacteria. Entonces, cuando, por ejemplo, el animal se pone en contacto con esa bacteria, el animal se infecta. Si tú tienes alguna laceración en la piel y tú haces contacto con alguna espora de este bacilo, entonces por ahí es una puerta de entrada para que él entre y te infecte. La segunda es la ingestión de carnes contaminadas. Si te comes, por ejemplo, una carne de algún animal que tenga las esporas, la ingieres, entonces ahí pudieras tener la forma intestinal, que es mortal también. El 60% de las personas que ingieren una carne contaminada y que llegan a contraer el bacilo se van a morir. Y la tercera es la inhalatoria, que esa es la que cuando si te lo envían, lo inhalamos. Entonces esa es la más mortal. Prácticamente el 100% de las personas que se ponen en contacto con esa bacteria se mueren.
Hay una cuarta forma que es cuando en personas drogadictas se ha visto por el mismo contacto de sangre, por inyección con agujas contaminadas. Esas son las formas que podemos nosotros, que se pueden contaminar. Es difícil la contaminación de persona a persona. Se pudiera dar, por ejemplo, si es una persona que se manipula la bacteria y tienes alguna puerta de entrada, pudiera darse, pero es muy, muy difícil. Sí. Cuando me menciona carne contaminada es porque el animal tiene la enfermedad y se la pasa a la persona que ingiere el alimento, o porque sea una carne que esté mal procesada y tenga las bacterias. Pueden ser las dos formas. O sea que fácilmente en cualquier animal pudiéramos encontrar que tiene la bacteria. Bueno, los animales que regularmente es la vaca, caballo, oveja, esos animales. Se ha visto también, por ejemplo, en la lana de la oveja, que ahí también puede ser por aerosol. Si esas personas que trabajan directamente con la lana, que es el personal o la población susceptible a contraer esta enfermedad. Sí. ¿Esta enfermedad tiene vacuna, doctora? ¿O tiene prevención? Me imagino que tiene sus previsiones. ¿Cuáles son? Sí, regularmente la recomendación actual en la prevención está recomendada para las personas susceptibles, personas que trabajen con ganado, que trabajen con cerdo, ovejo, con caballo, con asno, cualquiera de esos animales. Tenemos una recomendación de antibióticos que son las fluoroquinolonas, y también hay vacunas. Hay unas vacunas que son 3 dosis recomendadas, intercaladas en 2 semanas. Cada 2 semanas una dosis, pero regularmente se le pone al personal que esté susceptible a contraer esta enfermedad por el tema de que el contagio no es tan alto. Sí, se entiende. ¿Y a qué población generalmente es susceptible, aparte de aquellas personas que trabajan con animales, que ya es una población, pero se puede infectar un niño, se puede infectar cualquier persona de la población? Sí, se pudiera infectar cualquier persona que esté en contacto con algún animal o con algún espacio que pudiera haber alguna espora de la bacteria. Doctora, medidas de prevención, aunque no tengamos un caso, pero en nuestros hogares, si necesitáramos o entendiéramos que, aunque no veamos el caso, queremos prevenir, ¿qué pudiéramos hacer? Bueno, dentro de la prevención, sobre todo la higiene es fundamental. Evitar el contacto directo con los animales que sabemos que pueden transmitirte esta enfermedad, porque, como te dije, difícilmente se vaya a pegar de persona a persona. Y si ya tenemos una persona diagnosticada, usar todas las medidas de higiene y las medidas de barrera, como los guantes y demás, para evitar el contacto directo de secreciones, porque si hay algún fluido, secreciones que esté infectado y tienes una laceración, una puerta de entrada, existe el riesgo de que te puedas contaminar. Entiendo. Sí. ¿Cuál es el tratamiento del anthrax, doctora, exceptuando los casos que son letales? Tiene tratamiento que son los antibióticos. Regularmente, inicialmente se utilizaba mucho lo que es la penicilina, pero hay un porcentaje de las bacterias que se ha vuelto resistente a la penicilina, y la recomendación actual son las fluoroquinolonas, como la ciprofloxacina. Se puede usar también la doxiciclina. Hay un acápite especial, y es la paciente embarazada. Sabe que las fluoroquinolonas son categoría C en el embarazo, pero lamentablemente si tenemos una embarazada que llegáramos a sospechar que está infectada, hay que dársela de igual forma, porque es como la recomendación 1A en cuanto al tratamiento. ¿Cuáles son los síntomas de alerta que pudieran darnos a entender que pudiéramos estar sufriendo de anthrax? Regularmente lo que nos va a alertar inicialmente es la lesión en la piel, que es una lesión muy característica y ahora mismo está prácticamente viral, y ya la gente sabe de que tengan una lesión oscura, indolora. Es bueno saber que hay úlceras, por ejemplo, arteriales, que pueden ser similar, pero siempre si tienes alguna lesión que inicia como con ampollitas y luego ve que te cambia de color, se pone negra, es bueno siempre ir al médico y chequear eso, a ver qué sucede. A nivel gastrointestinal, como es tan agresiva, es algo como que
pudiera difícilmente la persona no ir al médico, porque se avanza muy rápido, náuseas, vómito, dolor abdominal, y la complicación que es rápido es una perforación, porque como vimos se úlcera la piel, a nivel de las mucosas también se adhiere, destruye el tejido y puede perforar el intestino o donde queda toda la vía gastrointestinal, o sea, la puede afectar completamente. Es el mismo comportamiento que hace en el pulmón. Hace esas úlceras y por eso lo destruye. Sí, en el pulmón es más agresiva, porque en el pulmón lo que hace es que cuando entra el bacilo en contacto con los alveolos, que es nuestra primera, como quien dice, línea de defensa, aparte de la piel, a nivel pulmonar lo que hace el alveolo lo que hace es el macrófago, lo envuelve esa bacteria, entonces la envuelve pero no la puede destruir, entonces esto viaja y se aloja a nivel de los ganglios linfáticos, entonces cuando llega a los ganglios linfáticos lo que hace es que se multiplica y se multiplica muy rápido, entonces destruye los ganglios linfáticos, sobre todo a nivel del mediastino, entonces aquí lo que se produce es una mediastinitis, que es como la inflamación de todos los órganos del mediastino, ahí del corazón, entonces el cuerpo se queda sin defensa literalmente. Prácticamente, y como eso se destruye, se expresa clínicamente como una hemorragia alveolar, una hemorragia pulmonar, a nivel del pulmón hay derrame pleural, todo es muy agresivo realmente y es muy mortal. Lo que no me hace, o sea, lo que pienso es cómo una bacteria que se encuentra en animales literalmente puede pasar a un sobre a ser inhalado. Eso lo prepara, eso es preparado, eso es bioterrorismo. Sí, o sea, eso tiene unos mecanismos de aislamiento que permiten esto porque es muy no es tan sensible a cualquier cosa. No, exacto, no, eso se prepara, se hace y lo hacen como en un polvo y se envía para cuando la persona lo abra, le suba y lo inhalen. Dios mío. Doctora, ¿cómo pudiéramos desinfectar el área en dado caso de que tengamos una sospecha? De repente estoy en mi casa, chequeo que tengo esa laceración, se me está poniendo oscura, pero tengo personas alrededor de mí. ¿Qué yo pudiera hacer en la desinfección de mi hogar para no contaminar a los demás? Hay que tratar de limpiar, ¿verdad? De una manera que no sea como espolvoreando ni nada, incluso por ejemplo si sospecha o sea que no puede ser con las mismas medidas de higiene de lavado de manos y demás, evitando las salpicaduras, porque si salpica se pueden contaminar, incluso en los animales que tú sospeches que estén contaminados, no se recomienda que se queme, sino que hay que enterrarlo, porque si lo quema corre el riesgo de que si se explota se puede esparcir el bacilo. Entonces la recomendación es que si tú sospechas que el animal está infectado, enterrarlo y no quemarlo. O sea que la bacteria es tan fuerte que resiste el fuego. Resiste por las esporas, porque es formadora de esporas y puede resistir. Pero cuando lo mandan a enterrar también me imagino que tiene que haber una profundidad bastante significativa, porque para cualquier perro que venga en el camino puede desenterrar el animal nuevamente, y aquí tenemos todo expuesto. Que esa también es otra pregunta que quería hacerle, porque si bien es cierto no tenemos vacas, ni tenemos chivos, ni tenemos animales así grandotes en la casa, pero sí tenemos animales domésticos que a veces nos los llevamos de viaje, vamos a un campo. Un animal de esto contaminado puede infectar perfectamente a nuestros perritos caseros y por lo tanto llevar esta bacteria a la casa. Hasta ahora no tengo documentado casos de que en los perros así. Siempre son esos animales en específico. Eso da bastante tranquilidad para los que estamos en la ciudad. Doctora, en caso de también de la desinfección que tenga que tener también en el hogar, ¿es necesario quizás tal vez aislar a esa persona en el hogar para que no tenga quizás un cruce fuera, o no es necesario? No se debe manejar, como tú me dices, quizás con el tema del COVID, que la persona había que aislar y demás. No se recomienda porque no hay contaminación de persona a persona. Lo que se recomienda es que al momento de la manipulación, me refiero sobre todo a la forma cutánea, que es la más frecuente, al momento de la manipulación usar todas las medidas de guantes y demás para evitar un contacto directo. Pero de persona a persona es difícil
que te vayas a contaminar, a menos que te ponga y lo manipule directamente y tengas alguna puerta de entrada. Sí, en caso de que haya algún descuido, ¿qué puede hacer esa persona que en su momento se contaminó? O sea, puso la mano corriendo, ¿qué puede hacer para evitar? Lo primero es asistir al médico, obviamente, y la prevención, que es como quien dice el tratamiento con los antibióticos. Y ya el médico decidiría qué más le pudiera poner. Sí, en caso de que haya una contaminación, más o menos, ¿qué tanto tarda en manifestarse la enfermedad? Hay diferentes literaturas que dicen el tema de eso, el periodo de incubación. O sea, regularmente pues, pudiera ser de 3 a 6 días, pero hay otras literaturas que dicen que puede durar hasta de 1 hasta 20 días del contacto hasta que vaya a aparecer la manifestación. Pero tenemos un término medio que puede ser hay uno que dicen de 3 a 6, de 5 a 7 días, básicamente, pero hasta 20, incluso hay algunas literaturas que dicen hasta más. Sí. Y cuando se han presentado casos, aunque ahora mismito no tengamos en el país, generalmente son casos aislados o se ha visto contaminaciones de familias. En el país no hemos tenido casos así, que tenga el conocimiento. Sí sé que, por ejemplo, en Haití hubieron algunos brotes en los 2000, hace 10 años, 15 años, que ellos mismos lo reportaron. Pero aquí habría que ver, porque no, la vez esa de las cartas, aquí sí estaban como en alerta y eso, pero aquí nunca se identificó ningún caso. Sí, nunca, en la literatura no existe ninguno local. En los últimos, por lo menos en los últimos tiempos, sí. En los últimos tiempos, sí. Doctora, el manejo quizás tal vez te digo en los últimos tiempos porque en lo que el conocimiento que tengo, sé que Trujillo y que tuvo una vez un caso y que fue operado de eso. ¿En serio? Sí, o sea que sí. O sea que sí se ha manifestado acá. Exacto, aquí, pero ya en los últimos tiempos, después de lo más quizá que nos marcó, que fue el tema del atentado en Estados Unidos, aquí no se ha reportado. Doctora, ¿y usted más o menos supiera cuál es el manejo que deberíamos tener con las carnes en nuestra casa? Porque a veces como que compramos, no medimos controles de calidad, no medimos carne que puedan estar dañadas. Entonces quizás en una de esas pueda haber una bomba atómica que nos pueda producir esta enfermedad. ¿Cómo podemos diferenciar en algún punto el que este alimento quizás no sea sano consumirlo? Tú sabes que nosotros regularmente aquí hay que tratar de conseguirla quizás en los lugares que tengan mejor controles de calidad, por ejemplo los supermercados y eso, porque a veces en el mercado, que hay mucha gente que compra quizá en el mercado, aquí, en el de allí, quizás nosotros no tenemos el control de cuál es cuál es la medida de higiene que ellos utilizan para cuidar esa carne, de dónde viene ese animal, si está bien cuidado. Entonces habría que tener cuidado, pero recordar que aquí todavía no hay que estar asustado, porque todavía no tenemos casos. Entonces, si no tenemos casos, podemos estar tranquilos y atentos a la noticia, porque incluso hace un ratito el Colegio Médico otra vez recalcó de que no hay casos en el país y que podemos estar tranquilos. Incluso en Haití todavía no han dicho oficialmente que haya un brote. Pero que en Haití está difícil que confirmen cualquier cosa ahora mismo, doctora. Es mejor prevenir. Cuando esta bacteria está en la carne, ¿qué tanto puede sobrevivir a, por ejemplo, el freírla, el hervirla, el pasarla por olla de presión? O sea, ¿sobrevive a todas esas vías? No, mira, regularmente es una bacteria, sobrevive a la temperatura. Sobrevive, para tú quizá quitarla, tienes que durar por lo menos 10 minutos de ebullición, de hervirla bien. Y 120 grados de temperatura en el autoclave, que es una máquina que se usa para esterilizar. Claro. O sea que la temperatura regular la va a aguantar como si nada, por el tema de las esporas, que son muy fuertes y que la protegen. Doctora, ¿y cómo se maneja este contagio? Que pudiera haber, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene anthrax y no lo sabe y debe ir a la clínica a que lo atiendan.
y sin embargo no está manejando la situación de lo que está padeciendo. Pero suponiendo que llegara un caso, ¿cómo debemos manejar nosotros que estamos expuestos de forma preventiva en la calle esta situación? Lo primero que, si una persona está sospechosa, ¿verdad? Lo primero que tiene que hacer es acercarse a un centro de salud y ya el médico que recibe a esa persona debe de notificar el caso sospechoso. Regularmente cuando tenemos un caso sospechoso, no solo de esa enfermedad, sino de cualquiera, el paso número 2 es nosotros hacer los estudios del lugar para nosotros identificar si es o no es, porque como te dije, hay diagnósticos diferenciales que tenemos que saber si es por estafilococo, si es una úlcera arterial o si realmente es un antra. Entonces, una vez si lo logramos identificar, entonces notificarlo a salud pública. Pero como la cutánea es la más frecuente y no es tan contagiosa, entonces mantener la medida de barrera del lugar al manipular la lesión. Eso sería la recomendación. Sí. Acaba de mencionar que el paciente debe ir al médico, pero en el médico tenemos muchas especialidades. ¿Cuál sería exactamente el lugar a donde una persona con anthrax debería ir? Regularmente la gente va a ir a una emergencia de primera instancia, ¿verdad? Peligroso ir a una emergencia. Pero, por ejemplo, el médico internista, un médico infectólogo son los médicos que pueden manejar esta enfermedad, porque un médico internista puede identificarla, pero también cualquier especialista, ya con la información que tenemos, puede identificarla y quizá dirigir al paciente a medicina interna o a infectología. En caso de que sea un anthrax con manifestación cutánea, ¿qué le puede pasar a un paciente que se descuide porque decida no ir al médico porque no tiene nada? ¿Le puede afectar algún organismo o este cuadro puede empeorar? O sea, ¿cuáles serían esas consecuencias? Si no se trata, en un porcentaje bajo, los pacientes pueden desarrollar lo que es una septicemia y puede ser mortal, que cuando el bacilo va a pasar entra en contacto con la circulación, entonces se va a distribuir, entonces le va a dar un choque séptico y se va a morir. O sea que como quiera no es que no sea, es que su manifestación es a nivel de la piel, pero puede ser tan letal como las otras manifestaciones. Si se descuida. Si se descuida. Porque el porcentaje es realmente muy bajo de que una forma cutánea pudiera progresar, pero si se descuida, hay gente que no va al médico, que no cree en nada, se descuida, pudiera pasar. ¿Y la medicina natural en este caso, doctora? ¿Qué hace? No es recomendada. Se lo pregunto porque usted sabe por qué se lo pregunto. Porque a mí cuando me dio varicela me llevaron a la laguna de Oviedo, me bañaron en la laguna y se me secaron perdón a mi tía, pero ese fue el tratamiento que me dieron en el campo, por eso se lo pregunto. Yo en cuanto a la medicina natural no tengo nada en contra de lo natural, sin embargo siempre creo oportuno que lo primero es una evaluación médica de un especialista y que ya ese especialista te recomiende, porque hay cosas naturales que no te hacen daño, pero siempre va a estar de primero una evaluación por un especialista. Eso uno Y más o menos, ¿cuál es el tiempo que duran estas sintomatologías del anthrax, su tiempo de vida que tenga en una regularmente la cutánea dura aproximadamente de 7 a 10 días. O sea que no es mucho tampoco. A veces puede durar más, pero por ejemplo la gastrointestinal es muy agresiva y la pulmonar también. No, esas son las que me dicen que son letales. Si usted tuviera que darle algún consejo a la población, aunque no hayan casos respecto al anthrax, ¿qué usted le diría? Que estemos atentos ante cualquier manifestación sugestiva de esta enfermedad y que en caso de que identifiquemos algo, entonces buscar ayuda médica, y para notificar y para todos así cuidarnos. Sí, ¿habría alguna población que sea más susceptible al contagio de esta enfermedad, que sean personas con las que sí deberíamos tener una alerta un poquito mayor? Sí, sobre todo las personas, acuérdate que como es una enfermedad ocupacional que se ve mucho en las personas relacionadas con ganado, con caballos, con ovejos, con asno, o sea, las personas que trabajen directamente con estos animales es la población que tenemos que tener, que estar más pendiente y tener más cuidado. ¿Y algún paciente que tenga alguna sintomatología, o sea, síntomas de otras enfermedades sistémicas que tengan, suponiendo un paciente que quizás tenga problemas pulmonares o personas que ya tengan manifestaciones de alergia en la piel, esta enfermedad no sería un cuadro que le empeoraría más las manifestaciones que tenga? Regularmente esas personas que tienen
enfermedades que ya tienen su sistema autoinmune más debilitado, siempre van a evolucionar peor. Sí. Siempre hay que tener más cuidado con esas personas. Sí. Doctora, y en el caso de pacientes que sean alérgicos a los medicamentos que se utilizan, porque me mencionó la penicilina ahorita, aunque hay algunas más que no las resisten, pero sabemos que hay una población alta que tiene alergia a este tipo de medicamentos. ¿Cómo se manejan con esos pacientes? Tenemos como alternativa también las doxiciclina, que es una opción para utilizar también en algunos pacientes que no puedan utilizar, por ejemplo, la fluoroquinolona, que es la Cipro, que es lo más... La primera recomendación 1A en cuanto al manejo. Doctora, por las manifestaciones que tiene el anthrax, ¿hay pacientes que han caído en cuidados intensivos o no? Regularmente las formas invasivas. Las formas invasivas. Por ejemplo, con las inhalatorias, que son pacientes que te van a hacer una clínica agresiva, esos pacientes van a ir obligatoriamente por el estado en que van a llegar a la unidad de cuidados intensivos, y también las gastrointestinales. Sí. Porque son pacientes que llegan en choque séptico, en sepsis, porque cuando una vez el bacilo se pone en contacto con el organismo, lo que se produce es una liberación de citoquina, factor de necrosis tumoral, que son sustancias inflamatorias que van a desencadenar en el organismo lo que es un proceso inflamatorio severo. El paciente va a llegar entonces a un shock séptico y puede evolucionar rápidamente y fallecer. ¿Y cómo se trata ya un paciente cuando llega a esta parte de cuidados intensivos? ¿Hay alguna forma de rescatarlo de la muerte por los tratamientos, o simple y llanamente debido a la agresividad de la bacteria ya se sabe cuál sería el final? Bueno, la mortalidad en la forma pulmonar es muy alta, prácticamente por así decirte, un 100% por la agresividad porque evoluciona muy rápido. Y a nivel gastrointestinal también por encima del 60% de los pacientes van a fallecer. La parte cutánea, regularmente un 20% puede evolucionar si no se trata, porque la ventaja quizás de esta enfermedad es que tiene tratamiento. Por eso se exhorta a la población de que estén pendientes, de no descuidarse, porque tiene tratamiento y se puede tratar. Sí, y cuando tienen las manifestaciones tanto pulmonares como de estómago, ¿el tratamiento es el mismo o ya varía debido a la ahí sería el tema de la penicilina, que es un tratamiento ya sistémico. Hay que agregarle aquí ya tratamiento para el sostén hemodinámico, porque el paciente llega en shock, va a llegar en hipotensión, y ya ahí nosotros agregaríamos todo lo que lleva un paciente a una unidad de cuidados intensivos. Ya en la parte pulmonar el paciente va a requerir ventilación mecánica, o sea que es muy agresivo. Cuando un paciente tiene el contacto, suponiendo que llega el sobre, volviendo a los 2000, llegó, ¿qué tan rápido es el mecanismo de propagación y de daño que puede causar esta bacteria? ¿Esto se toma horas, se toma días? ¿Qué tan letal es? Es prácticamente inmediato. Según lo que vi, ¿verdad? En aquel tiempo, 5 de los funcionarios fallecieron, aún con todos los tratamientos. Oh, wow. Aún con todos los tratamientos aplicados, porque es que cuando se pone en contacto con los órganos linfáticos, replica muy rápido. Entonces ya cuando destruye el mediastino, ya ahí no hay realmente... O sea, la mortalidad es extremadamente elevada. Sí. Bueno, doctora, lastimosamente debemos irnos a la pausa, pero la quería antes dejar con la pregunta, si a nivel del estómago se manifiesta igual de rápido o tal vez también se tome más tiempo y haya forma de prevenir la muerte de la persona por el tratamiento. En breve regresamos con su programa Hablemos de Salud.
Regresamos nuevamente a su programa Hablemos de Salud con la doctora Fanny Márquez. Doctora, nos quedé con una pregunta. Si a nivel del estómago el anthrax da tiempo a opciones de tratamiento o se comporta tan letal como en los pulmones. Se comporta, aunque es menos mortal, pero la mortalidad sigue siendo alta. Ajá. Porque cuando se pone en contacto, ¿verdad? Cuando se ingiere, se pone en contacto, se va a producir lo que es una perforación. Uh-huh. Entonces, cuando se produce la perforación por la destrucción del intestino, entonces ya el paciente va a hacer la misma reacción inflamatoria, un shock séptico, y ya cuando el paciente entra en shock séptico es porque está entrando en una falla multiorgánica que es muy difícil de recuperar. Uh-huh. Pero el porcentaje de esta presentación también es muy bajo. Sí, entiendo. Uh-huh. Doctora, ahorita estábamos hablando de la UCI, cuidados intensivos, y estaba leyendo últimamente bastante mucho la palabra de la humanización en las unidades de cuidado intensivo, y yo sé que ese es su fuerte. Cuando hablan de la humanización en las unidades de cuidados intensivos, ¿a qué se están refiriendo? Tú sabes que regularmente cuando hablamos de cuidados intensivos, las personas piensan mal. Cuando te hablan, en verdad es como el antes de ir a la funeraria. La gente, así que siempre las personas piensan mal, y nos pasa a nosotros. Ese es el día a día de todos los intensivistas. Uh-huh. Porque cuando la gente, tú vas y le explicas, le dice que su paciente tiene que ir a una unidad de cuidados intensivos, aparte de que se imaginan, ¿verdad?, que el paciente está en riesgo de muerte, también acarrea todo lo que viene detrás de estar en una unidad de cuidados intensivos. Regularmente, cuando estamos en una unidad de cuidados intensivos, lo que la gente se imagina es que su familiar va a estar solo. Sí, ejemplo. Ciertamente. Sí, que no lo van a ver, que no van a saber nada de él, que es una incertidumbre. Que nadie se va a dar cuenta si le pasa algo. Nadie se va a dar cuenta. La gente nos entiende que no se va a alimentar. Es una incertidumbre para el paciente, para los familiares y hasta para el equipo médico hay cierta afectación. Por eso, o sea, se ven muchas cosas. Por eso, hace un tiempo se está llevando a cabo lo que es como una campaña de humanizar las unidades de cuidados intensivos. Uh-huh. Entonces, en este proyecto, ¿verdad?, se toman en cuenta 8 puntos importantes. Okay. Entonces, el primer punto que nosotros tomamos en cuenta es, para humanizar las unidades de cuidados intensivos, es lo que se llama UCI de puertas abiertas. Okay. Que esto lo que habla es de que debemos de flexibilizar los horarios de visita en las unidades de cuidados intensivos. Sí, usted me está hablando de flexibilizar los horarios, pero sabemos que hay pacientes que están en condiciones muy delicadas. Uh-huh. ¿Esto sería para todo tipo de paciente o para algunos casos? Porque se supone que el paciente tú tienes que mantenerlo aislado de cualquier contaminación externa que pudiera venir. Eso era lo que se creía, por eso se mantenían los pacientes aislados. Regularmente, si hay algún paciente, por ejemplo, que tenga alguna enfermedad que pueda contaminar, por ejemplo, a alguien, o que tenga algún estado inmunológico que nosotros pudiéramos llevarle alguna contaminación, con ese paciente hay que tener un cuidado especial, como los pacientes, por ejemplo, de cáncer, inmunodeprimido, ¿verdad? Uh-huh, los pacientes quemados, que son pacientes que están muy susceptibles a cualquier bacteria, uh-huh, pero en sentido general, si el paciente, ¿verdad?, está en ventilación, por así decir, trauma craneoencefálico, es un paciente que puede recibir una visita, porque dentro de las cosas que todavía nosotros no hemos podido demostrar, pero que la evidencia dice que el paciente, aún estando en sedación, aún estando en condiciones delicadas, el paciente puede escuchar. Sí. Entonces, no sabemos cuál es el que te puede escuchar y cuál es el que no. Entonces, asumimos que todo el paciente te puede escuchar. Entonces, lo que se ha visto es que si integramos más la visita de los familiares que interactúen con el paciente, que le hablen, aporta más beneficio al paciente y a la recuperación. Porque ¿qué sucede con un paciente que va a la unidad de cuidados intensivos? Que el primer reto para ese paciente
es salir de la unidad de cuidados intensivos, pero salir lo menos lesionado posible. Entonces, cuando manejamos un paciente y quizá no aplicamos estas medidas, el paciente desarrolla lo que es un síndrome post-cuidados intensivos, que afecta tanto al paciente como a los familiares, que es una patología que ya está bien descrita, bien conocida, y que si aplicamos algunas de estas medidas, podemos disminuir la incidencia de este síndrome. Entonces, en cuanto a flexibilizar el horario de visita, obviamente siempre y cuando sea posible, porque sabemos que la unidad de cuidados intensivos es un área cerrada, en donde nosotros como intensivistas hacemos muchas cosas, hacemos muchos procedimientos. Si al paciente hay que ponerle un catéter, ponerle un tubo, si hay que hacerle una traqueostomía, procedimientos quirúrgicos pequeños o menores, se realizan ahí mismo, en la cama del paciente. Y es un área, aunque se supone, ¿verdad?, que no en todos los lugares así, debe estar dividida por cubículos. Justo eso le iba a preguntar. Sin embargo, es un área donde hay varios pacientes. Entonces, a veces se puede interferir, por ejemplo, un horario de visita con algún procedimiento. Pero siempre y cuando sea posible, tenemos que nosotros, los médicos y el personal de enfermería que están en la unidad de cuidados intensivos, tratar de flexibilizar el horario de visita y integrar los familiares al cuidado del paciente, porque aunque la unidad de cuidados intensivos a veces puede ser intensa, puede ser caótica, sin embargo, muchas veces logramos equilibrarla. Entonces ese es el momento para nosotros integrar al familiar, al cuidador directo, a la enfermedad del paciente, al momento, por ejemplo, del baño. Por ejemplo, hay pacientes que están conscientes y orientados. Y regularmente ellos quieren que sea su familiar que lo bañe. Si no hay ninguna contraindicación, lo ideal sería que nosotros permitir que el familiar pase, si el familiar conoce y el paciente se siente más cómodo en ese sentido. Pero esta integración sería, porque generalmente son como 2 veces o 3 veces al día, 15 minutos que se le permite a los familiares verlo. ¿Sería prolongar más el tiempo de visitas o quizás tal vez agregar más al día? Agregar más al día, incluso prolongar siempre y cuando se pueda. Hacerlo siempre y cuando se pueda. Que las condiciones sean idóneas. O sea, que vuelvo y te digo que hay momentos que no se puede. Hay momentos que tú llegas a un intensivo y tú llegas a las 8 y son las 1 y estás trabajando. Y estás trabajando, pero hay que tratar de hacer el espacio, porque de eso se trata, humanizar el cuidado y de que el paciente no se sienta como una enfermedad, sino que se sienta como un ser humano. Porque la gente cuando está en intensivo, ¿qué es lo que escucha? Problemas de enfermedad, que no saben nada de medicina regularmente, entonces se sienten mucho peor quizás de lo que, porque ahí de lo que se habla es términos médicos y alarmas, muchas alarmas, porque en un intensivo todo suena. Entonces cuando tú logras integrar al familiar, ya para ellos es como un refrigerio a toda esa tensión, a todo ese estrés que ellos están viviendo ahí. Me acaba de mencionar algo que quizás esto es para aclararlo, porque generalmente el paciente que está en cuidados intensivos es porque tiene condiciones para estarlo. Pero si vemos a los familiares que pueden entrar más tiempo, posiblemente agarran y digan, pero él está bien porque a mí me están dejando entrar, a verlo varias veces. ¿Qué diferencia? ¿Cuál es la diferencia notoria que hay entre un paciente para que esté en una habitación normal para que esté en cuidados intensivos? ¿Qué debe tener para estar en cuidados intensivos? ¿O necesitar? Sí, eso es algo que mucha gente siempre se lo pregunta. Y a veces, por ejemplo, a mí me pasa que al momento de dar la información, siempre le digo eso a la gente, al familiar, porque a veces hay pacientes que están, por ejemplo, conscientes y orientados, están hablando normal, pero, por ejemplo, tienen una crisis hipertensiva o tienen una hemorragia cerebral, que es una hemorragia cerebral que el paciente en cualquier momento puede profundizar su estado neurológico. Entonces nosotros tenemos como médicos intensivistas algunos modelos de admisiones a la unidad de cuidados intensivos. Entonces dentro de esos modelos de admisión ya está el paciente, por ejemplo, que necesita una monitorización y además una intervención, ¿verdad? Para que ya ese es el paciente que todo el mundo sabe que debe ir a la unidad de cuidados intensivos, porque lo voy a monitorizar y lo voy a hacer una intervención. Pero existe el paciente que necesita una monitorización
y que dependiendo de esa monitorización yo voy a decidir si el paciente requiere o no una intervención. Entonces ese es el paciente que yo que confunde, porque ese es el paciente que, por ejemplo, tiene una crisis hipertensiva, una presión arterial, en una diastólica en 120, que ya ahí causa daño a órganos diana, que yo duré 24 horas con él en la emergencia y no se la pude bajar, yo tuve que ingresarlo intensivo para bajarle esa presión, y que fácilmente te puede hacer un evento. Hay un paciente, por ejemplo, con algún desequilibrio electrolítico, por ejemplo, una hipercalemia, un potasio alto, que yo necesito entrarlo a intensivo para prepararlo, ponerle un catéter, monitorizarlo, quizás dializarlo para disminuir ese electrolito. Es el paciente que puede estar normal, consciente y orientado, y de repente te hace un evento. Cayó. Los pacientes, por ejemplo, de UCI cardiovasculares, que son pacientes que llegan a un dolor de pecho, pero el paciente llega hablando con un dolor de... Hay diabéticos, por ejemplo, que llegan con un dolor de estómago. Y de repente... En la boca del estómago tienen el dolorcito. Tienen en la boca del estómago. Ese es el paciente que de repente a veces sucede, ¿verdad? Que lo ve un médico que no es especialista, es un paciente diabético. Bueno, pero él está bien. Vaya al gastro. Está hablando. O lo vamos a ingresar en una sala. Entonces el paciente que de repente entonces va al baño. Entonces el paciente que tú lo encuentras en el baño que le dio un infarto. Ese paciente, por ejemplo, que tiene el mismo paciente, ¿verdad?, con un dolor de estómago que ha sucedido, y es un paciente, bueno, que hay que llevarlo a sala y el ascensor está dañado, pero él está bien, vamos a subirlo por la escalera. Es el paciente que llegó a la escalera y ahí mismo se fue. Se cayó. A un paciente, por ejemplo, con 5 de hemoglobina, con 4, que está bien, está muy pálido, pero él siempre ha sufrido de anemia y yo no tengo nada. Y él siempre le pasa esto, porque la gente entonces, cuando conoce la enfermedad, se confía, ¿verdad? Exacto. Y ese es el paciente que de repente se sienta y te hace un infarto por hipoperfusión. Y el paciente que a veces tú lo tienes en intensivo y tú lo tienes ahí para tú transfundirlo, en lo que tú esperas la sangre, el paciente se infarta por hipoperfusión. Entonces tú no tienes forma de explicarle al familiar cómo él llegó hablando y de repente te hizo un infarto y que tú no pudiste hacer nada. Sí, claro. Entonces, ¿cuál es el paciente que ya yo voy a decidir que no va, por ejemplo, para la unidad de cuidados intensivos o que lo voy a sacar? Es un paciente que ya la causa inicial que yo lo ingresé en la unidad de cuidados intensivos, yo la he corregido. Porque hay pacientes que tienen, por ejemplo, una enfermedad de base, un cáncer, hay pacientes que tienen un evento que ya estaban encamados, pero yo la ingresé, por ejemplo, por una arritmia. Entonces yo lo que voy a corregir es la arritmia. Automáticamente yo corrijo ya la causa inicial por la cual yo la ingresé en intensivo. Ya esa arritmia se controló. Él va a seguir con su evento. Yo no le voy a corregir el evento. Entonces ya una vez es como estabilizarlo. Una vez yo bajé, por ejemplo, esa presión, ya eso es un paciente que si no necesita una monitorización, no necesita una infusión de un antihipertensivo directo para mantener una presión estable, no necesita una monitorización neurológica, por ejemplo, o no un paciente que ha sufrido un procedimiento quirúrgico, una cirugía mayor, que ya yo entiendo que está todo controlado. Entonces es el momento para yo poner ese paciente ya en una sala. En el día a día nosotros lo que vamos haciendo es que vamos quitando cosas cuando el paciente van pasando los días, ¿verdad? 24, 48 horas vamos bajando infusiones, y cuando logramos detectar al paciente de todas las infusiones, de la monitorización, del oxígeno y demás, entonces lo movemos a una sala cuando ya no necesita ninguna intervención ni monitorización. Y los otros pasos que se necesitan, que van utilizando para la humanización, aparte de la más apertura, ¿cuáles son? La comunicación. Que eso es lo ¿qué significa la comunicación? Hay que mantener una comunicación directa con los familiares. Hay que informar todos los días. Aunque sea lo mismo, todos los días hay que sentar a los familiares y decirle lo que se está haciendo. Y al paciente hay que decirle. Si el paciente está consciente, está orientado, hay que decirle al paciente cuál es el proceso que estamos haciendo, por qué está en la unidad y por qué debe mantenerse ahí con nosotros. Porque a veces vemos al paciente y decimos, fulano
cama 2, por ejemplo. Sí. Y cama 2, sin embargo, es el señor Álvarez, que es tu papá. Ajá, pero para mí es cama 2. Entonces el paciente se siente como que, bueno, o soy cama 2 o soy un ACV. Ajá. O un evento, pero o no soy un ser humano, no soy sí, un ser no soy humano. un ser humano. Entonces, hablarle al paciente por su nombre y mantener la comunicación con los familiares, informar siempre. Otra de las cosas que se establece es, por ejemplo, que esto engloba tanto a los familiares, ¿verdad?, como a los médicos, disminuir las jornadas largas de trabajo en los médicos, porque sí, a veces también cuando trabajamos en las unidades de cuidados intensivos, trabajamos jornada larga. Es agotador. Entonces a veces, por ejemplo, donde regularmente está prohibido, donde yo trabajo, trato de hacerlo, de las jornadas de los turnos seguidos. Nosotros lo llamamos aquí en buen dominicano un volado. Ajá. Cuando tú haces un volado, hay que tú estás hoy y tú sigues mañana, por ejemplo. Eso es una locura. Eso es agotador. Sí. Entonces, mientras más agotado, eso no se recomienda. Mientras más agotado tienes menos respuesta ante cualquier situación, porque tu cuerpo está agotado y es natural. Y eso se traduce incluso hasta en el manejo, en el trato del paciente. El mal humor. Que es lo que se conoce como el síndrome de burnout, que es el síndrome de agotamiento, sí, y que se ve mucho en nosotros los médicos por esas jornadas laboral. Otro eslabón que se toma mucho en cuenta y que en muchos centros aquí se ha implementado dentro de lo posible es el tema estructural de las unidades de cuidados intensivos. Tú sabes que regularmente son reglas de habilitación incluso, sí, que la unidad de cuidados intensivos debe ser cerrada, no puede tener ventana. Y entonces, ¿qué sucede cuando tú entras? Yo siento que es como cuando San Pedro te está esperando. Te lo juro que así es que lo veo. Aquí está San Pedro y de ahí para allá nada más papá Dios sabe. Eso desconecta totalmente al paciente, porque entonces tú pierdes la noción del tiempo. La gente se desorienta. Totalmente. La gente no sabe cuándo es de día, cuándo es de noche, porque no tiene la particularidad de ver el sol, o sea, la gente totalmente se pierde. Nosotros tenemos pacientes, sí, y se deprime. Tenemos pacientes, por ejemplo, que hacen lo que se llama delirio de UCI, que eso es que el paciente se torna irritable, el paciente se torna como si tuviera un evento. Un paciente, por ejemplo, que yo lo entro, vamos a decirte el mismo paciente de una anemia, pacientes de una anemia, yo lo transfundí, un don, sobre todo mientras más adulto es el paciente más frecuente. Sí. Entonces tú vienes y entre el paciente, ya tú sabes, irritado, desorientado totalmente, tú vienes, le hace tomografía, porque hay que descartar, cuando el paciente hizo un evento, le hace todo, y el paciente nada, todo bien, y el paciente se desorienta, que hay que amarrarlo y todo. Entonces cuando tú le entras a un familiar, entonces el paciente se conecta con el familiar. Y ya nosotros entendemos, bueno, el paciente tiene un delirio de UCI. Y eso se quita moviendo al paciente y poniéndolo en contacto con sus familiares. Okay. Bueno, doctora, yo entiendo que todas esas cosas son muy positivas, porque incluso en los países europeos lo utilizan mucho para las personas que vean el sol en el día. Eso es muy necesario. Doctora, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, como quien dice, con un tema que de verdad me estaba enganchando totalmente, así que hay que traerla de nuevo. De todas formas, si alguien de la población decide que quisiera contactarla, ahora mismo tiene la pantalla para sus contactos. Bueno, estamos en la Clínica Rodríguez Tanto en consulta y estamos en las redes sociales como fanmarques90@gmail.com. Por ahí me pueden contactar, que subimos mucho contenido de salud. Sí. A los teléfonos 829-513-2606 también. Doctora, de verdad que es un placer haberla tenido nuevamente acá. Y sobre todo aquellos pacientes que van a tener o que necesitan la UCI, creo que deberían comenzar yendo por allá con esta humanización que están teniendo tan necesaria. Esto ha sido todo por hoy en su programa Hablemos de Salud, y hasta un próximo encuentro. Se despide Jessica Álvarez.
Gracias.